Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan dos invitados chilenos, están en Barcelona ahorita, Javier Peralta, ¿no? Escritor, eh, músico, poeta chileno, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias, Tean. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Claudio Ibarra, profesor de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien. ¿Qué Pues, tal? tanto Javier y Claudio no están en Barcelona, Claudio haciendo su doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, Javier haciendo el máster en Pensamiento Clásico y Contemporáneo de la misma universidad. Eh, Bien, para empezar con el tema que hoy nos convoca, hemos venido conversando fuera de cámaras un poco sobre nuestros contextos, ¿verdad? Nuestros contextos de pandemia, de cuarentena, ¿no? Que nos tienen un poco jodidos en todas partes del mundo, ¿no? Eh, y a la vez de la forma en que se ha gestionado este tema. Sobre todo del carácter político que ha habido detrás de la forma en que se ha gestionado el manejo del COVID-19. Y a esto nos viene un cuestionamiento sobre la raíz histórica del modelo político que impera en América Latina. Ya en otros programas hemos discutido un poco sobre el tema del neoliberalismo y bueno, claramente ustedes nos pueden ayudar bastante acá en la forma en que Chile se convierte en los 70 en este laboratorio del modelo neoliberal, como históricamente se le conoce, ¿verdad? Y la manera en que la forma en que se gestiona el modelo político económico en Chile termina impactando al resto de la región latinoamericana. Bueno, y esto que ha venido a traer eh, visibilidad muy fuerte en América Latina hacia Chile respecto a las manifestaciones sociales en octubre del año pasado, ¿verdad? Y ahora cuestionar el mismo modelo neoliberal en otras partes del mundo respecto al manejo de la pandemia. Pero bueno, empecemos por este elemento histórico, ¿no? ¿Cómo nos pueden contar, cómo nos pueden explicar un poco la raíz de este laboratorio neoliberal que se desarrolla en Chile? Claro. Bueno, es necesario, yo creo, para poder explicar, tanto como bien decía Esteban, tanto para explicar el manejo de la pandemia que ha habido en Chile, pero principalmente para poder explicar todo lo que ha sido el estallido social que se generó a partir del 18 de octubre del año pasado y que hasta el día de hoy sigue, ¿ya? Que no es una cuestión que haya acabado, es fundamental hacer una especie de genealogía. ¿Cuáles son las causas que han motivado ese estallido? Que ha sido un estallido que nosotros pudimos ver, bueno, Javier nos va a poder contar más respecto de ese tema, porque él estuvo en el momento mismo del estallido, pero que nos permiten explicar también la virulencia que tiene este fenómeno que se ha dado en Chile últimamente. Entonces, claro, debemos recurrir a esa suerte de genealogía y trasladarnos al cómo se gestó este modelo neoliberal que en Chile se ha vendido como un modelo de éxito, se ha vendido también como el milagro chileno, que fue como lo mencionó Milton Friedman en su momento, y todas esas consecuencias que ha traído. Claro, este modelo comienza eh, con el derrocamiento, digamos, de Salvador Allende, eh, que proponía un gobierno socialista. Bueno, Estados Unidos no lo permitió y hubo un golpe militar en el año 73, 11 de septiembre, y a partir de ahí se instaló la dictadura de Pinochet,
la cual duró 17 años, y en esos 17 años se instauró el gobierno, o sea, digamos, la economía neoliberal con los Chicago Boys. Bueno, y como me imagino sabrán, fue una dictadura y hubo muchas muertes, muchas torturas, muchos desaparecidos, o sea, digamos, fue instaurado esto a la violencia, por violencia. ¿no? Yo creo que ese es un tema no menor, porque, a ver, en Chile el, la dictadura de Pinochet, que no es una dictadura militar, ahí es que se también me diferencia, es una dictadura cívico-militar, ¿ya? Esta dictadura cívico-militar se instala a partir primero de lo que es un golpe, ¿ya? Un golpe de Estado que fue planeado por la CIA, planeado desde la Escuela de las Américas de Panamá, que era desde donde se dio la instrucción a los militares golpistas de, todo de la dictadura de todo el Cono Sur. Pero esta dictadura tiene una gracia, ¿ya? Primero, bueno, como todas las dictaduras, ejerció de la manera más sangrienta el poder de fuego, ¿ya? En ese sentido, instaura un poder de muerte, ¿ya? Que significó miles de desaparecidos, miles de torturados, mucha gente exiliada y también, bueno, violaciones de todo tipo a los derechos humanos. Y en ese sentido lo que se instala es lo que podríamos explicarlo desde un concepto Foucaultiano, lo que se instala ahí es una tanatopolítica, ¿ya? Es decir, un poder de muerte que empezó a operar de manera muy brutal. Pero el éxito, creo yo, de esta dictadura, ¿ya? Y por eso lo hace una dictadura de cierta manera atípica a las dictaduras conosureñas, es que a la par que se instalaba este poder de muerte, este poder de fuego de los militares, se instauraba también un poder civil, ¿ya? Que podríamos decir que era un poder intelectual, que está representado por los Chicago Boys, ¿ya? Los Chicago Boys son los estudiantes de la Universidad Católica que en el año 50, 60 se van a estudiar a la Universidad de Chicago con Milton Friedman y otro economista que se llama Hart Berger, eh, quienes instalan en Chile lo que se va a llamar la doctrina del shock, ¿ya? Esa doctrina del shock que inventa Milton Friedman tiene que ver con la posibilidad de generar una crisis para poder levantar al país después de esa crisis, o sea, provocar las crisis para poder generar un modelo neoliberal que permitiera generar esta idea de milagro. Entonces ahí la cuestión que tenemos es la combinación de dos poderes. Por una parte, ese poder de muerte, tanatopolítico, militar, y por otro lado, un poder económico que aparece, entre comillas, de manera más sutil, ¿ya? Con otras tecnologías, y que permite gobernar la población. Entonces, a la vez que se empezaba a eliminar el adversario político, ¿ya? Lo que acontecía también es que se generaban toda una serie de reformas biopolíticas, podemos decirlo así, para gobernar a la población. Una cuestión no menor es que en ese sentido Milton Friedman, un año antes de recibir el Premio Nobel de Economía, ya había estado en Chile y se había entrevistado con el general Pinochet y le había dado sus 10 medidas para hacer resurgir la economía chilena y así formar este milagro económico chileno. Claro, también otro momento dentro de este golpe, bueno, es el ataque a la memoria, digamos, ¿no? También por ahí empezó el golpe a golpear ahí a la memoria del ciudadano o del pueblo de Chile, ¿no? Un país que todo ese tiempo fue perdiendo la memoria o fue olvidando que esa era la idea para instaurar este nuevo sistema, que era, bueno, el sistema que vendían como del éxito, ¿no? Del progreso, y que se vendió por mucho tiempo fuera de los límites del país, vendiendo una postal, me imagino, a los otros países, pero resulta que ese golpe, como mencionamos en la conversación otra vez, siguió golpeando, ¿no? Y no paró de golpear, ¿no? En distintas formas, hasta cuando
Pinochet salió, digamos, esto fue una salida, ¿cómo se llama?, consensuada, ¿sí?, ¿no?, conversada, ¿no?, negociada, para pasar al camino a la democracia, ¿no? Ahí los chilenos fueron a votar en un plebiscito que fue por el sí o por el no, ¿no? No era no a Pinochet, sí era sí a Pinochet. Bueno, ganó el no, ¿no? Pero ese no finalmente fue un engaño, porque en el fondo ganó el sí, o sea, permaneció el sí, eh, porque no se cambió la constitución, por ejemplo, eh, no cambió mucho tampoco lo que es la violencia sistémica del Estado, sino cambiaron las estrategias, eso sí. Entonces, a partir de ese cambio, que fue aproximadamente el año 89-90, la gente, confiando en los nuevos políticos que entraban, que eran de centro izquierda, no dieron con el margen tampoco esos políticos que se sometieron al sistema neoliberal que ya había propuesto la dictadura anterior. Entonces, a raíz de eso, creo que los chilenos empezaron a recordar, digamos, y se sintieron engañados, y eso culmina fuertemente, digamos, ahora en las protestas del año pasado, que duran hasta ahora, eh, a raíz de que se sintieron engañados primero por esta promesa del neoliberalismo que instauraba la dictadura de Pinochet, y luego engañados por la izquierda, ¿no?, con ese sueño que íbamos a volver, digamos, a una real democracia, no sé, o a un cambio de constitución, que en el fondo era lo que más todos pedían, ¿no? Porque, para que sepan ustedes, la constitución en Chile todavía es la misma que hizo Jaime Guzmán en el gobierno de Pinochet, que era el ideólogo, digamos, de esa dictadura. Entonces, creo que la protesta social, que por supuesto en la época de los 80 nunca dejó de estar, en la época de los 90 tampoco, pero ya agarró un énfasis muy fuerte ahora último, a raíz de toda esta trayectoria, como que ya la gente dijo basta, engaño, izquierda y derecha son lo mismo, salgamos a las calles. Y ahora está sucediendo algo más extremo, que está el COVID, y está sintiendo hambre la población. Entonces ya se está mezclando, o sea, ya cuando hay hambre por medio, la situación es ya aún más grave. Sí, a ver, este panorama histórico, ¿no?, nos lleva a pensar, por ejemplo, en las medidas que se pudieron haber estado implementando en Chile en los 70s, que vemos que después, hacia allá al inicio de los 80s, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empiezan a implementar estas medidas en los programas de ajuste estructural al resto de América Latina, que básicamente es repetir la receta chilena, ¿no? La disminución del Estado, la privatización de servicios públicos, sacar al Estado de su papel, o de limitarle al Estado su papel en la economía, y la intervención en la regulación de precios, ¿no?, que es lo que viene y lo que se empieza a imponer posteriormente en el resto de América Latina, ante un crecimiento de la deuda exponencial también, donde los organismos internacionales tienen mucho que ver en ese crecimiento de la deuda, ¿verdad?, por parte de los países de América Latina, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, ¿no?, y ya volvemos para conversar un poco sobre los efectos de estas políticas, ¿no?, que desembocan, para conversar un poco en estas manifestaciones de octubre del año pasado en Chile, ¿verdad? Y, pues, por supuesto, revisar o hacer una crítica importante a este modelo neoliberal, que ha gestado grandes desigualdades en toda la región. ¿Mm? Ya volvemos a Praxis TV.
Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Javier Peralta y Claudio Ibarra sobre el tema del neoliberalismo, laboratorio chileno, ¿verdad? Y sus efectos en el resto de América Latina. Claudio, hablábamos fuera de cámaras un poco sobre los modos de control que impone la dictadura de Pinochet en Chile y cómo estos se expanden hacia la transición a la democracia, ¿no? Claro, o sea, ¿Qué elementos podemos ver importantes ahí en estas formas de control a las que te has evocado a estudiar? claro, así como decíamos delante que esta efectividad de la dictadura chilena se da por esta fusión entre el poder de fuego, ¿ya? Y el poder intelectual de los Chicago Boys. También desde ahí es que se desarrollan ciertas lógicas que son lógicas de la producción de una subjetividad neoliberal. No es simplemente que se instaló una política económica, sino que se instauró toda una forma de entender lo social que es distinta. En ese sentido, cuando aludimos al neoliberalismo, no podemos aludir simplemente al neoliberalismo como una política económica, sino que tenemos que verla en esa complejidad de relevo de las formas sociales que habían hasta ese momento. Entonces, para entender un poco esta cuestión es que la lógica, bueno, hay dos cuestiones que yo creo que son importantes y que están entrelazadas. Por una parte está esta idea de las formas de control neoliberales y por otro lado las reformas neoliberales que se generaron en Chile, las cuales van a estar, y vamos a tratar de explicar de cómo se entrelazan. Hay una lógica que creo que es la que instala la dictadura y que es la lógica del cautiverio, ¿ya? Cuando hablamos de cautiverio hablamos de una palabra o un concepto que es un concepto reversible, eh, bastante ambiguo, porque la gracia del cautiverio es que por una parte atrapa, pero por otra parte te atrae, ¿ya? En ese sentido es una lógica que es bastante bífida, ¿ya? Por una parte te encierra y por otro lado te cautiva, es decir, te seduce, genera unos mecanismos de seducción. Y en ese sentido, con lo que va a operar el neoliberalismo es con una forma, con echar a andar una forma de deseo, ¿ya? Un deseo que no es un deseo interruptivo, ¿ya? O explosivo, sino que es un deseo, podríamos denominar como un deseo capitalizado, ¿ya? Este deseo capitalizado está enmarcado por lo que es la lógica del consumo, ¿ya? Esa es una cuestión que yo creo que es importante, porque lo que hace la dictadura es gestionar, por una parte, el miedo y por otra parte, gestionar el deseo. Por una parte, genera en la población un miedo atroz a lo que está sucediendo y un silencio y una imposibilidad de generar una memoria, pero a la vez que genera ese miedo, por otro lado, te está generando todo un deseo dentro de esta idea de consumo, ¿ya? Claro. Por ejemplo, como comentaba yo, instaura, o sea, saca de lo de la memoria, ¿no? Eh, produce un olvido para instalar, ¿no? otro tipo de memoria, ¿no? Y el consumo, que es lo que viene con este neoliberalismo desenfrenado, digamos, que en esta angustia que produce en el ciudadano de a pie, digamos, en la sociedad completa, bueno, la libertad, entre comillas, es la libertad de comprar, ¿no? Y ahí viene todo el proceso del endeudamiento, ¿no? Pero también el Estado, como comentábamos, pierde o sea, pasa todo a manos a manos privadas, ¿no? Lo último bueno, una de las cosas últimas que pasó a manos privadas ya es el agua, ¿no? El agua, o sea, los ríos ya no pertenecen, eh, eh, digamos, al país de Chile y, bueno, empezaron también con la minería, ¿no? Que es un país que tiene muchas minas. Entonces, por ahí también empieza a socavar este sistema neoliberal. Claro. Entonces, como se genera o como hay, y el capitalismo genera una asimetría, ¿ya? Una asimetría del deseo de consumir,
respecto de los salarios, ¿ya? Entonces son bajos salarios, pero una gran potencia de consumo. ¿Cómo se va a paliar esa asimetría? Bueno, principalmente por medio del crédito. Esa va a ser una de las estrategias más importantes para poder controlar a la población. Como dice el Deleuze en la postdata, la sociedad de control, el hombre ya no es un hombre encerrado, sino que más bien es un hombre endeudado. ¿Ya? La deuda se transforma en ese sentido en uno de los elementos de control más importantes. Esa es la forma de la producción de una subjetividad neoliberal que se hizo en Chile, pero que no se hizo sola tampoco. Ya no es que de un día para otro se abrieron las puertas del mercado, sino que también se empezaron a generar a partir de una serie de reformas, ¿ya? Que son reformas que impactan profundamente en la población, que podríamos denominar, o que denominamos nosotros reformas biopolíticas. ¿Y por qué reformas biopolíticas? Porque son reformas que van hacia la conservación de la vida. ¿De qué manera? Bueno, eso está en cuestión, pero sin embargo conservan la vida. Las reformas son principalmente en el ámbito de la salud, de la educación y en el ámbito de las pensiones. Y como decía Javier, estas reformas lo que hacen principalmente es pasar a manos de privados la gestión de estas cuestiones que son fundamentales para la vida. Claro, el Estado pierde su calidad administrativa y el Estado es usurpado, diría yo, por los empresarios. Entonces, los políticos que están ahí participando, que según ellos lo hacen de corazón, digamos, en el fondo lo hacen por el dinero, ¿no? Porque tienen intereses creados entre lo público y lo privado, están cruzados los intereses, o sea, muchos políticos pertenecen a empresas privadas, ¿no? Entonces, están colocados ahí para hacer leyes a favor, obviamente, ¿no? De estas empresas privadas, que son empresas que lo único que quieren es ganar dinero, lucrar, con recursos que pertenecen a un país completo, ¿no? Apoderándose de las fuentes naturales, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a generarse ya, obviamente, las molestias de los ciudadanos, o los habitantes, o la multitud de Claro. Chile. Entonces, es esa expropiación que hace el capitalismo transnacional, ¿ya? No solamente de los recursos, bueno, de los recursos naturales y de, por ejemplo, recursos hídricos. O sea, cada vez que uno abre el grifo para sacar agua y beber esa agua, los que cobran son acá en Europa. O sea, no, el dinero que tú pagas por el agua o por la electricidad no lo pagas a Chile, sino que se lo paga a grandes transnacionales que son los que tienen, los que han comprado a precios de huevo, como se dice allá, toda esta infraestructura, que podríamos decir infraestructura sanitaria o infraestructura vital, de cierta manera. Entonces, la cuestión que acontece aquí es realmente esa idea de la usurpación, esa idea del robo, esa idea de la apropiación del capitalismo transnacional, que se puede ver, por ejemplo, en los fondos de pensiones. ¿Ya? Los fondos de pensiones en Chile no es un fondo que podríamos decir no es un fondo solidario, ni es un fondo que se arme desde la gente que está trabajando, que cubra a las personas que ya han jubilado, sino que, por el contrario, tiene que ver con una idea de ahorro individual. ¿Ya? Hay un organismo, que es una empresa, que lucra y a la cual se le van entregando los dineros de los trabajadores y ellos los ponen a funcionar dentro de las finanzas mundiales a partir de la especulación, donde las utilidades que generan esos fondos van para los inversores, ¿ya? Que en este caso los inversores no son los trabajadores que ponen ese dinero, sino que por el contrario son quienes administran las pensiones, los fondos de pensiones. ¿Ya? En ese sentido, el negocio es un negocio increíble. ¿Ya? Creo que en cualquier país que uno podría decir, mira, este es el fondo de pensiones que existe, te dirían, oye, pero te están robando. Eso es lo que se hace en Chile, o sea, un robo total a partir de la especulación de los dineros, porque si la bolsa cae, ¿ya? Y las acciones en las cuales se había invertido este fondo de pensiones,
van a la baja, el que pierde directamente es el trabajador y es el pensionado, no así la empresa que asegura estas pensiones. ¿Ya? Lo mismo pasa con la salud y con la educación también, que es una cuestión completamente grotesca. Bueno, el robo se hace norma, ¿no? Eso es como a grandes rasgos, pero poderoso, ¿no? El robo es la norma, ¿no? Está normalizado, digamos, estos grandes robos, ¿no? Porque los robos más pequeños, los pobres van a la cárcel directamente y todos estos robos a grandes caudales cometidos por las empresas, ¿no? Están dentro de la norma y lo legal y siempre, nunca son encarcelados ni perseguidos. Y como decía Claudio, claro, es la AFP, que se llama los que recaudan el dinero por obligación. O sea, tú trabajas, tienes un contrato y te descuentan todos los meses, obligadamente, tienes que pasar cierto porcentaje a la AFP, o sea, te lo descuentan, tú no puedes elegir si sí o si no. Y ese dinero, lo que ellos hacen, como comentaba Claudio, lo administran, y un gran negocio porque, por lo que entiendo, o sea, ellos no ponen nada y agarran el dinero de todo el país y ahí hacen sus negocios, y si ellos ganan, ganan ellos, y si ellos pierden, perdemos nosotros. ¿Qué mejor negocio? Claro, bueno, esto a todas luces es lo que se denomina una estafa piramidal, ¿ya? Donde tú pones el dinero, pero ese dinero en realidad no existe. El dinero que existe es de los otros contribuyentes que están contribuyendo hasta a la formación de esta pirámide, ¿ya? O sea, si en este momento todos nosotros pedimos nuestro dinero que está en los fondos de pensiones, esos dineros ya no existen, ¿ya? Entonces, ahí se da, es en ese lugar donde se da también una relación que a mi modo de ver es una relación importante, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo fueron estafados, cómo han sido estafados un país completo de esta manera? ¿Ya? Bueno, nuevamente hay aquí una, una influencia muy importante por parte de la dictadura en términos de lo que es esta producción de subjetividad, porque el movimiento que hacen es que a lo que podríamos decir que son problemas colectivos, a lo que son problemas o lo que eran problemas sociales como la salud, ¿ya? La salud no es tu problema, sino que la salud es un problema del conjunto, ¿ya? La educación tampoco es el problema de una persona. El movimiento que se hace es que ante problemas colectivos la respuesta ha de ser una respuesta individual. De ahí que aparecieran las ideas de manera muy fuerte de capacidad que fueron perpetuadas después por la transición a la democracia, las que permiten que este modelo empiece a fluir de una manera sumamente, no sé, que pasara naturalmente, ¿ya? O sea, hay una naturalización de esto porque uno de los grandes desaparecidos, también podríamos decir, de la dictadura, es esta idea de colectivo, ¿ya? Entonces desaparece lo colectivo y lo que se instala es una idea de responsabilidad individual que va a permitir un sistema de capitalización individual como son los fondos de pensiones, como son los fondos para la salud y como es la educación privada. Claro, por lo tanto se pierden derechos fundamentales con este neoliberalismo, ¿no? Que, bueno, como mencionaba Claudio, la educación, la salud, entre otros, pasa a ser un negocio y ya no se enfrenta a esto individualmente, ese es el problema. O sea, las personas quedan muy aisladas enfrentando este mundo, digamos, devastador. En el fondo es la misma destrucción, ¿no? Que se lo fue destruyendo y bueno, y ahora vemos los resultados, ¿no? De este supuesto sistema tan beneficioso, ¿no? Entonces diría que fue el camino, ya que se han cumplido 50 años, ha sido el camino de cómo se destruye un país, digamos. Este es el ejemplo ejemplar, diría yo. Ujú. Ahí hay una cosa
de todo esto que mencionaba, me parece muy interesante respecto en efecto, esta producción de las subjetividades. ¿Cómo hacer, digamos, cuál es la forma o el aparato para hacer creer a la población? Primero, que estas políticas o estas vías son las correctas, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de seducción casi, ¿verdad? Que pueden haber hacia la población para ir transformando esto, ¿verdad? Porque, a ver si lo vemos, o lo pienso en el caso de Costa Rica, por ejemplo, y cómo muchas personas incluso apoyan la privatización de servicios públicos, incluso apelan a que es lo más importante debido a la poca eficiencia del Estado en la ejecución de los presupuestos destinados a salud y educación, por ejemplo. Nos lleva a pensar, bueno, ha habido un debilitamiento enorme por parte o impuesto por parte de los organismos internacionales a los estados para poder invertir en sus instituciones, lo que hace que, en efecto, empiecen a carecer de herramientas para poder llevar a cabo sus labores de forma adecuada. Esto aunado a una participación mediática, ¿verdad? Que nos hace ver que la vía tiene que ser la privatización, en algunos casos la apertura de los servicios a partir del derecho a elegir entre quienes nos ofertan los servicios dentro del mercado, ¿no? Nos hace o nos lleva a cuestionar, bueno, ahí es donde hay mecanismos de seducción que se empiezan a aplicar de forma mediática, ¿no? En el caso chileno, pero principalmente en los periodos próximos al golpe militar de Pinochet, ¿qué mecanismos se empiezan a efectuar? Además de, evidentemente, la violencia que se instaura y lo que Naomi Klein llamaba esa dictadura la doctrina del shock de Friedman, ¿verdad? Que está el documental de Naomi Klein, respecto a cómo se implantan estas medidas para buscar ese supuesto desarrollo económico en beneficio de una mayoría, pensando en que también se maquillan las cifras de la producción de desigualdad. Bueno, hay una serie de cuestiones concretas, muy concretas que hace la dictadura en relación a lo que nos preguntabas. Por ejemplo, la idea de que en el año 80, dentro del discurso de Pinochet, uno de los ofrecimientos es que todas las casas iban a tener un televisor a color. ¿Ya? Esa era una de las políticas que tiene que ver justamente con esa política de comunicación que tú dices. O sea, se utiliza justamente esta idea de proveer, ¿ya? No de salud, no de educación, pero sí de televisión. ¿Ya? Esa cuestión también se vincula con algo que es bastante siniestro. Una de las operaciones más brutales que ha habido en Chile, que fue la operación para ocultar los cadáveres de los desaparecidos, ¿ya? Fue llamada por los militares como la Operación Retiro de Televisores. Ese fue el nombre que recibió esta operación, por medio del cual, cuando ya estaban siendo identificados ciertos lugares donde estaban los desaparecidos, hicieron el retiro de televisores, que significaba retirar los cadáveres y arrojarlos hacia un lugar que no existía. Entonces, la cuestión de la televisión tiene también justamente ese doble juego. O sea, por una parte, ese elemento de seducción, y por otro lado, esta idea del miedo del retiro de televisores que está. Otra cuestión es esta frase, que es una frase copiada de un ministro franquista, pero es que todos los chilenos con Pinochet iban a dejar de ser proletarios y se iban a convertir en propietarios, ¿ya? Y que desde ahí se instala lo que es el sueño de la casa propia, ¿ya? Y que es la forma de erradicación de los campamentos. Ahí hay un par de cuestiones que están ahí muy presentes y que, sumado a esta idea del crédito, ¿ya? Que después se va a hacer mucho más fuerte, porque lo que se vive en Chile en realidad es una democracia, que podríamos decir una democracia del crédito, ¿ya? Lo que va a producir la hipotecación de la vida y una financiarización también de la vida, porque nosotros cada vez que cotizamos o cada vez que vamos a jubilar, tenemos que de cierta manera ser expertos en finanzas para saber cuánto es el dinero que vamos a recibir. Por supuesto, claro. Como dice Claudio, se instaura este consumo, este tener más. Esos son como los valores
antivalores, no sé cómo llamarlo, que se proponen, digamos, que se colocan ahí, lo que fue causando también mucha desigualdad social, ¿no? Porque, y mucha idea de exitismo, esos fueron como mecanismos que instauraron en la subjetividad que querían lograr, ¿no? Como que si yo sigo este sistema y entro a él, voy a ser un tipo exitoso, y exitoso quiere decir que voy a acceder a tener muchas cosas, digamos, ¿no? Mm, Y eso causó grandes, o bueno, hasta el día de hoy, grandes desigualdades, eh, mucho clasismo, diría yo. Hay bastante clasismo, de dónde eres tú, de qué colegio estudiaste, cuando uno va a pedir un trabajo, preguntas de ese tipo, a veces en conversaciones también cotidianas con personas que uno se está conociendo, hay preguntas como ese tipo que ya están como normalizadas, ¿no? Pero son bastante extrañas de que sea importante de qué sector de la ciudad eres tú, digamos, para ver cómo te trato. Y si uno va, por ejemplo, a instituciones como los bancos o a cualquier cosa burocrática, se nota bastante ese clasismo que te atienden dependiendo de cómo tú andas vestido, dependiendo de cómo te veas, digamos, siendo que esa misma persona que atienda a veces puede venir de tu misma clase social, pero sin embargo ella no quiere pertenecer a esa misma clase social y sucede este proceso de desplazamiento, ¿no? Que las personas vienen de un lugar popular, digamos, y no quieren ser de ese lugar y quieren desmarcarse de ese lugar, quieren desmarcarse del vecino, y quieren ser como lo que les propuso el sistema neoliberal, que es ser como los ricos, ¿no? Que tienen una forma no sé, de verse, ¿no? Entonces, como que ellos aspiran, muchos, a salir de su clase social para lograr el éxito que le inventaron, digamos. Entonces ocurren ahí esos clasismos bastante mm, molestos y que se ven a grandes rasgos ahí, estando ahí en Santiago sobre todo, bueno, todo Chile, pero en Santiago que es fuerte. ujú. Vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Nos quedan varios temas, por ejemplo, el tema de la privatización de la educación superior en Chile, los efectos de estas políticas neoliberales y las manifestaciones en octubre del año pasado, y por supuesto, ¿verdad?, cómo este manejo político, ¿no?, también ha desembocado en grandes problemas respecto al manejo de la pandemia en la actualidad. Ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Javier Peralta, escritor y músico chileno, y con Claudio Ibarra, profesor de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Chile. Eh, estábamos conversando sobre este modelo neoliberal que se implanta en Chile, este laboratorio neoliberal que se implanta en Chile. Y uno de los cuestionamientos que nos viene es la forma en que es privatizada la educación superior, ¿verdad? Y esto me viene a la mente principalmente pensando en los riesgos que tiene la educación superior acá en Costa Rica y en otras partes del mundo, ¿verdad? En otras partes de América Latina, donde es ampliamente cuestionada, donde los medios de comunicación pasan poniendo en cuestión, ¿verdad?, la viabilidad de la universidad pública, eh, la eficiencia de la universidad pública. Eh, Incluso se cuestiona en poderes de gobierno, en asambleas legislativas y demás, ¿verdad?, la reducción al presupuesto, e incluso se cuestionan si es necesaria la universidad pública, ¿no? Incluso carreras muy específicas de las que creen que se puede prescindir. Y a la vez nos lleva al cuestionamiento a cómo, si se privatizan las universidades, el desarrollo, por ejemplo, de créditos para poder estudiar tal cual, como sucedió en Chile, ¿verdad? Acá también hay lugares que te prestan dinero para poder estudiar ciertas carreras y ciertas carreras en específico, otras carreras no te las van a financiar, ¿verdad? Pero todavía peor en el caso de que no hubiera universidades públicas.
¿Cuál es la experiencia chilena al respecto de esta privatización de las universidades? Bueno, en Chile es sabido ya y es largo el recorrido de la privatización de la universidad. Primero, bueno, en la dictadura se desmembró la Universidad de Chile, que era la idea de una universidad nacional que estaba en todas las regiones. Se desmembró los institutos que tenía la Universidad de Chile y pasaron a ser universidades pequeñas y se le restó gran parte del financiamiento directo por parte del Estado y como bueno, ha pasado en muchas partes del mundo, empezó a entrar la idea de la lógica de la concursabilidad por recursos. ¿Ya? Las universidades, aún siendo del Estado, no reciben fondos basales, sino que su entrada de dinero es principalmente por las matrículas que tienen. ¿Ya? De ahí que se generen también, o que haya por parte de las universidades estatales una lógica de lucha por obtener financiamiento y lucha por las matrículas, que son en definitiva lo que las financian. ¿Ya? Esa cuestión tampoco es menor porque esto lo que provocó fue la destrucción de la universidad pública. Ya hoy día, salvo la Universidad de Chile, podríamos decir que que tiene una deuda gigantesca, pero todas las otras universidades de regiones, que son universidades pequeñas, incluso las universidades pequeñas de Santiago, estatales, también están en una crisis financiera muy profunda. Pero fue la democracia, ¿ya? La llamada democracia, y fue principalmente el presidente Lago, quien generó un sistema que es un sistema bastante perverso, el cual se basa en una idea de democratización de la universidad. ¿Por qué? Porque para entrar a la universidad estatal uno necesita un puntaje mínimo, ¿ya? O máximo, depende de la carrera a la cual uno vaya a elegir. Y lo que hizo Lagos fue proponer esta democratización. ¿Ya? Y para esta democratización, dado que los estudiantes que venían de los sectores menos favorecidos por este neoliberalismo, ¿ya? Absolutamente atacados realmente por el neoliberalismo, estos sectores no tienen la posibilidad de entrar a la universidad estatal porque sus colegios no les permiten competir con colegios que tienen una mejor formación que son los colegios privados. Entonces hay una cuestión de arrastre que se da en la universidad. La gran solución de Ricardo Lagos, este presidente socialista que hubo en Chile, fue la de abrir la posibilidad de que los estudiantes con menos recursos entraran a universidades privadas, ¿ya? Que obviamente tenían una menor calidad que en las universidades públicas. ¿Ya? Pero esto se hizo bajo la forma del crédito. ¿Ya? Entonces, la forma de acceso a la universidad ya no tiene que ver por medio del conocimiento que tú tuvieses para poder entrar a una universidad, que de todas maneras es una lógica bastante perversa, ¿ya? Pero en la medida que tú tenías una capacidad de endeudarte, podías entrar a la universidad. ¿Ya? Esa es la idea de esta democracia universitaria en base al crédito. ¿Ya? ¿Qué se generó con esto? Bueno, se generó que los sectores más pobres tuviesen que endeudarse por la educación. Pero como estos sectores no vienen con una, podríamos decir, con una base académica mínima, ¿ya? Porque el colegio no se los da, ¿ya? Estas personas, muchas de ellas, tienen que desertar de la universidad a los pocos años de estar ahí. Ese es uno de los factores, pero también uno de los factores más importantes es que no pueden mantener su vida si es que no trabajan y si es que están trabajando, las condiciones con las cuales pueden responder a la universidad son bastante mínimas. ¿Ya? De ahí que los estudiantes chilenos se tienen que endeudar por estudiar. ¿Ya? Esa es una cuestión, esa es una lógica para todos. ¿Ya? Todos se tienen que endeudar para estudiar. Y de ahí se generan ciertas asimetrías en términos de la idea de la rentabilización de la carrera a la cual tú puedes optar. ¿Ya? Claro, sucede que se endeudan y, como dice Claudio, en la mitad de los estudios
a veces tienen que dejarlo, pero la deuda que hay, ¿no? Y ahí la deuda en general impagable, depende de los estudios que tú tengas, porque los intereses suben y no se deja de pagar nunca. Entonces ahí ocurre un gran vacío, ¿no? Endeudado, sin estudio, porque mucha gente, ¿no?, entra a estudiar pensando que a través de los estudios puede tener una mejor vida, ¿no? Esa es la idea, o sea, ni siquiera está, o sea, en muchos casos, digamos, está sucediendo que las personas entran a la universidad pensando en ganar mejor dinero, no porque les guste esa materia que van a estudiar o esa carrera que le llaman allá que van a estudiar, ¿no? Sino que es netamente pensando en una cuestión económica, ¿no? Para poder sostener la vida que te presenta este sistema neoliberal. Entonces también se pierde como el enfoque de qué es lo que quiere estudiar, ¿no? No voy a estudiar lo que me dé más dinero en el fondo, que en muchos casos fue la ingeniería, ¿no? O la medicina, pero no todos tienen acceso a estudiar medicina, pero se abrieron muchos tipos de ingeniería, ¿no? Entonces, muchas personas estudian ingeniería pensando que van a tener una mejor vida. A veces en el fondo sucede eso, no es por, no sé, vocación o porque realmente te interese esa materia. Entonces, ¿cómo ahí la mente se capitaliza, digamos, en ese aspecto? La educación, entonces los valores también se empiezan a cambiar, los valores mismos de la vida, ¿no? O sea, yo en el fondo voy a priorizar mi economía para poder subsistir y la vida gira en torno a eso, ¿no? A la economía o a cómo poder pagar mis deudas, porque en el fondo la vida en Chile es, para la mayoría de las personas, en todo ámbito, es endeudarse, porque los sueldos no permiten, que son muy bajos, sostener esa vida tan cara, que tiene sueldos sudamericanos, pero precios, digamos, ya más caros que los europeos en la vida cotidiana. Entonces hay un vacío enorme y se cavan su propia fosa. O mueren o cavar tu propia fosa y morir después. Algo así lo que propone este perversidad de sistema. Claro, entonces ahí lo que hay más bien es, claro, a propósito de esa idea de la fosa, lo que se genera ahí es una idea de mortificación, ¿ya? No es que tú mueras, sino que te mortificas por el trabajo, te mortificas por el estudio, ¿ya? Y como te comentaba adelante, la idea de capitalización individual y sobre todo la idea de capital humano ha calado tan hondo dentro de la subjetividad neoliberal chilena que es natural pensar que uno se tiene que endeudar por estudiar, ¿ya? Y va a haber ahí una asimetría, que se va a generar una asimetría dentro de lo que yo estudio. Por ejemplo, para estudiar medicina, lo que vale estudiar medicina, aparte de tener un puntaje muy alto, que solamente los colegios privados te dan la posibilidad de obtener ese puntaje, tú tienes que pagar aproximadamente sobre los $7.000 al año, ¿ya? Por estudiar medicina. Estamos hablando de $7.000 al año en un país que el sueldo mínimo no supera los $350 mensuales, ¿ya? O sea, eh, estudiar un año de medicina es mucho mayor que lo que gana un obrero con el sueldo mínimo durante un año. O sea, estamos hablando de ese calibre. Entonces, desde ahí que se van a generar una idea de capital humano de acuerdo a lo que yo invierto y va a ser lo que yo voy a poder ganar después. Si tú estudias medicina, pagas, te consigues un crédito por esos $7.000 al año, y sin embargo, la recuperación de esa inversión, que sería una inversión para tu vida, la recuperas a los pocos años. Sin embargo, lo que sucede en el caso de la gente que, no sé, estudia mismo filosofía o música, la posibilidad de recuperación de ese dinero es mucho menor. Entonces, se genera con eso una diferencia de clase muy grande respecto de aquello que tú vas a estudiar. Entonces, de ahí dependerá de la universidad en la que estudie y aquello que estudie las formas de recuperar ese dinero. Los profesores que son muy mal pagados, por lo general, y esto hay varios estudios al respecto, los profesores por lo general vienen de los sectores más populares, de los sectores más pobres de la población. No estamos hablando de la extrema pobreza, ¿ya? La extrema pobreza no tiene posibilidades de ingreso a la universidad. Estamos hablando de sectores medios. Los sectores medios van a estudiar carreras que les permitan una posibilidad de salida media
¿ya? Y las clases altas van a estudiar carreras que le generan una salida mayores. Esa es la cuestión que empezó también a colapsar y por eso se generan también las protestas estudiantiles en el año 2006, después en el 2011 y ahora el 2018. O sea, ahí también en esta cuestión de la universidad y de la educación primaria y secundaria es donde está también, o donde podemos ver el reflejo más claramente de lo que es esta instalación de la subjetividad y de la brutalidad de la gestión y de la administración neoliberal que se impone en Chile. Ahí, Claro, ahí con eso, precisamente, ¿no? A eso que hablabas, eh, quería preguntarle, Javier, que estuviste en las manifestaciones pasadas en Chile, ¿no? ¿Cómo se manejaba ese descontento social? Porque claramente esto que nos cuenta y esta forma de a mayor capacidad de endeudamiento, pues vas a tener una carrera que te genera una mayor remuneración y por lo tanto hay que hacer una perpetuación de la clasificación social, ¿no? En el momento que esto se vuelve insostenible, genera este nivel de descontento y efervescencia social que explota en las manifestaciones pasadas. ¿Cómo se vivía esto y qué demandas habían detrás, ¿no? De estas manifestaciones, de esas imágenes, que nada más nos llegaban las imágenes, por ejemplo, acá, sobre lo que acontecía en Chile, más no había una mayor reflexión al respecto? bueno, estalló la olla a presión, ¿no? Tarde o temprano, bueno, iba teniendo sus fugas en estos 50 años. Bueno, la sensación como más cotidiana que uno puede percibir ahí, ¿no? En las calles, en la rabia, digamos, la rabia, el odio también, ¿no? Y por otro lado también mucha efervescencia y mucha unión también, ¿no? Como que salió la gente a la calle y empezó a unirse ahí en la calle, a reconocerse, con distintas, digamos, maneras de manifestarse, ¿no? Que como conversamos la otra vez, que había muchas maneras artísticas de manifestarse, grafitis, dibujos, escritos, poesía, digamos, eh, no sé, performance, una serie de expresiones artísticas, estéticas, cruzadas obviamente por una cuestión política. Había, bueno, sigue habiendo obviamente mucha represión de la policía, ya disparar a mansalva, una especie de balín que le llaman, que es una bala que está forrada ¿cómo se llama? O sea, tiene metal adentro, pero está forrada por goma. Y a corta distancia, y ni tan corta, hace daño, lo que, bueno, dispararon a muchos a los ojos, quedaron mucha gente sin un ojo, hay casos de que gente quedó sin los dos ojos, o sea, quedaron ciegos, y el gobierno no supo manejar eso, bueno, por soberbia, y en vez de apagar el fuego, le fue echando cada vez más gasolina, y esto fue aumentando. Y bueno, habían varias demandas sociales que con todo esto que hemos hablado, ¿no? La educación, la salud, el endeudamiento, la represión igual, siempre. Entonces, aquí se unió, digamos, ya no es una cuestión de partido político, ni de izquierda ni de derecha, sino que salió este entremedio que no se ven identificados ni la izquierda ni en la derecha, y este entremedio que es la mayoría, digamos, salió a las calles a manifestar su rabia por generaciones, digamos, ¿no? Nietos de desaparecidos, hijos, o, o simplemente jóvenes que han vivido su vida, la han visto opacada, cortada y se ven sin proyección, digamos. Entonces, al no tener proyección, causa, por supuesto, una angustia y una rabia y la gente salió a las calles. Claro, en ese sentido uno podría decir que, como dice bueno, uno de los lemas que habían
ahí en Chile, que era Chile despertó, ¿ya? Y de ahí uno, no sé, ¿qué significa ese despertar de Chile? Bueno, primero habría que hacer una aclaración. Chile no despertó ahí, Chile venía despertando desde hace mucho tiempo, y en cada movilización, esta movilización era acallada por medio de disposiciones legales que iban afianzando un estado de excepción que había sido generado en la dictadura y que se había normalizado dentro de la democracia. De ahí que, para mí, por lo menos, cabía preguntarme qué era, qué es, qué significa que Chile despertó. Y en ese sentido, para mí, decir que Chile despertó tenía que ver primero con cortocircuitar los dispositivos de control que habían bloqueado la rebelión en esta perpetuación de la dictadura por parte de la democracia. ¿Ya? Por otro lado, pues, despertar tenía que ver, y esto es muy importante, con ese vencer el miedo, ¿ya? Que empezaron a tener los jóvenes que no habían vivido la dictadura, ¿ya? Pero que no por haber no vivido la dictadura no tuviesen una memoria histórica. Sin embargo, ellos fueron capaces de vencer este miedo. Como decía también el Javier, despertar fue encontrarse con el otro y darse cuenta que el poder individualizante no era más que una ilusión, y empezó a propagarse una idea de un pensar colectivo, que es ese poder colectivo el que hoy día está sosteniendo a muchas de las personas que están sufriendo el hambre en Chile en estos mismos instantes. ¿Por qué? Porque ese reconocerse con el otro fue lo que ha propiciado hoy en día la cantidad de ollas comunes que son las que están haciendo que la gente realmente no muera de hambre. Entonces, hay una serie de cuestiones que empiezan a aparecer en esta idea del Chile despertó, y que hoy día estamos viendo ya a muy pocos meses una forma otra de entender la política en Chile, que había, sí, estado dormida, que tenía ciertos fulgores que aparecían en ciertos momentos, pero que hoy en día están dentro de un tejido que se ha ido recomponiendo como tejido colectivo y no como tejido individual. Claro, como dice Claudio, se está como recuperando esa colectividad que era necesaria para poder enfrentar esta soledad en la que nos tenía este sistema, ¿no? Tan angustiosa esa soledad. Diría que la recuperación del colectivo, ahí mismo en la calle, sin una previa organización necesariamente, empezó a darse ahí espontáneamente. O sea, hay mucha espontaneidad también, ¿no? Mucha gente tal vez que no salía antes de las protestas empezó a salir, empezó a involucrarse, porque, bueno, ya se habían dado cuenta del engaño total de todo este sistema que ha llevado a la destrucción de un país y a la vida de las personas. Ujú. Nos quedan un par de minutos, pero quisiera que también nos refiriéramos un poco, ¿no? A cómo este mismo modelo, ¿no? Ha llegado a impactar actualmente al manejo de la pandemia del COVID-19 en Chile, como el debilitamiento también de la seguridad social, ¿verdad? También ha tenido su impacto en la forma en que ha logrado enfrentar el Estado chileno esta situación que vivimos actualmente. Bueno, en ese punto yo lo viví, el COVID estoy viviendo acá, digamos, en Barcelona. Eh, las referencias que tengo de allá de Chile, digamos, son, bueno, a través de los familiares, ¿no? Seres queridos que uno tiene. La sensación que ellos me transmiten o las ideas que tienen es que, bueno, el gobierno, digamos, los dejó en el abandono. O sea, dejó a los habitantes del país abandonados a su suerte. Esa es la sensación que está teniendo la gente allá, y me comentan que, bueno, que es que una especie, esto le vino como anillo al dedo, digamos, al movimiento social. Le vino como anillo al dedo, digamos, al presidente, ¿no? Porque ahí tuvieron que volver a sus casas, digamos, y no salir más a las calles. Y algo muy curioso que
que declaró el presidente, pudo sacar finalmente a los militares a la calle cuando se produjo el COVID, y lo que hicieron los militares, lo primero que hicieron que fue pintar la ciudad nuevamente, borrar todo este arte que había surgido espontáneamente en las protestas. Entonces yo no veo cuál es la relación de sacar a los militares a la calle para pintar la ciudad, y cuál es la relación de protegerlos, digamos, con este virus, ¿no? Cuando el virus, diría yo, el gobierno es el mayor virus que puede existir, ¿no? Se llama estado de catástrofe, ¿no? Por estado de catástrofe, entonces el presidente sacó a los militares, y cuando en realidad es la catástrofe del Estado, diría yo, ¿no? No el estado de catástrofe. Así que la gente se siente abandonada por su propio gobierno. Eso, así se sienten, y lo que me han dicho es que dicen nos quieren ver muertos, es una venganza que está haciendo el gobierno con esto, y lo está manejando obviamente políticamente, y al parecer no tiene ningún interés, digamos, en la salud real, de conservar la vida de las personas. Bueno, en todo caso, nada nuevo se entiende, porque el sistema que se viene viviendo es eso, ¿no? El sistema de la necropolítica, de la muerte, que la vida de las personas prácticamente no interesa. Claro, hay un manejo, bueno, que no solamente en Chile, sino que es a nivel mundial. Hoy día estaba revisando qué es lo que, de qué se trata la epidemiología, y la epidemiología tiene que ver principalmente con estadística, con manejo no de las enfermedades, sino que con un manejo económico en el caso de la epidemia, ¿verdad? Esa es una ruptura de evidencias que hay que hacer. Y en Chile, bueno, claro, Chile es ese lugar, ese peor lugar del mundo en el cual todas estas cosas están llevadas a su extremo. De ahí que la gente que está llevando todo el tema de la pandemia, bueno, uno es un ingeniero comercial, o sea, no es ni un médico, ni una enfermera, no pertenece a esos poderes que también, bueno, ahí podríamos también poner o hacer alguna crítica al respecto, pero pareciera que esos poderes podrían, de cierta manera, dar indicaciones para lo que es el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, es un economista el que está metido ahí, y ahí lo que se está haciendo es un cálculo netamente económico, y no un cálculo económico respecto de lo que está aconteciendo en la familia en Chile, de lo que le está sucediendo a la gente en Chile, sino que están haciendo un cálculo económico para no perjudicar a las grandes empresas, como son las empresas, bueno, no sé, la mayoría de empresas, y dentro de eso, una de las grandes empresas que está pidiendo hoy día la ayuda del Estado es esta compañía aérea LATAM, que hoy día se ha revelado como que al parecer no era una gran empresa, sino que funcionaba como una empresa que vivía al día, porque el dinero no está. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, lo que han hecho estos tipos es sacar todas sus utilidades, llevárselas a los paraísos fiscales, y ahora declararse en quiebra y esperar que el Estado nuevamente le preste dinero y que rápidamente les condone la deuda. Entonces tenemos el manejo de la crisis a nivel mundial, no solamente chileno, es un manejo empresarial que en Chile obviamente está completamente exacerbado. Bueno, situación complicada y panorama complicado, y que esperemos, bueno, que nos alcance a tener escenarios futuros mejores, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, que estén muy bien, les agradecemos muchísimo participar en el programa. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.